Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer otro vídeo de preguntas y respuestas. Ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscripción, mm, que no os cuesta nada. Si queréis ayudarnos, pues darle a la tecla de unirme o unirse. Difundir, por favor, la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban. Y, por supuesto, dejarnos preguntas, respuestas, perdón, preguntas, comentarios, ideas o propuestas que las iremos comentando en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Bueno, ya hemos superado los 9.000 suscriptores y esto va avanzando a buen ritmo. Bien, vamos allá. Cristina Vallejos nos dice, listos para el... Se está hablando de las elecciones norteamericanas y el debate Trump-Harris, ¿no? Listos para el show porque al final son la misma perdición de la humanidad, serviles a un solo amo, quien es el que manda de verdad en el mundo. Eh, bueno, no sé si a qué te estás refiriendo con esto de un solo amo. Bueno, en general nosotros solemos hablar o de los intereses corporativos, o en plural, o del poder corporativo, o de las grandes corporaciones, etcétera, ¿no? Que está claro que son las que mandan en Estados Unidos y Europa. Yo creo que no en el mundo, no en el mundo, y creo que los países emergentes realmente, básicamente, no responden a ese sometimiento, ¿no? Bien, aquí efectivamente la incógnita es Trump y el trumpismo, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista geopolítico, viendo lo que está pasando en el mundo, claro, está la cuestión clave de si el trumpismo va a responder o no a lo que inicialmente planteaba de que Estados Unidos debe dejar de ser el policía del mundo para concentrarse en reconstruir el país de una forma tal que esto sería muy coherente, encajaría muy bien con las estrategias de los países emergentes de avanzar hacia un mundo multipolar. Bueno, aquí hay dos factores. Por un lado, bueno, una sensación. El análisis en principio nos pide desconfiar de lo que fuera a hacer un Trump en su segundo mandato, en este sentido, y sobre todo viendo pues las enormes contradicciones de su primer mandato, ¿no? pero, pero sí es cierto que tanto los que están claramente alineados con el poder corporativo alrededor del Partido Demócrata, de Wall Street, etcétera, por un lado, como los países emergentes parecen estar actuando como si realmente creyeran que Trump va a hacer esa apuesta, ¿no? por, el, por el mundo multipolar, ¿no? Y, pero bueno, esa es la cuestión clave que, bueno, con seguridad no la vamos a resolver probablemente hasta los primeros meses de un posible segundo mandato de Trump. Bien, Francisco Marco nos dice, después del debate Trump-Harris, dice, ¿cree usted que el mal desempeño de Trump pueda deberse a que actúa bajo amenazas? Por ejemplo, que los demócratas le obliguen a seguir en la carrera presidencial con bajo perfil. So, bueno, so pena de hacerle daño a él o a su familia. De esta manera podría ser derrotado sin demasiada notoriedad. Pues, pues, pues no tengo ni idea, ¿no? Porque lo de pueda deberse, está diciendo si es un posible, pues sí. Ahora no tengo ningún dato que apunte en esa dirección. Si ha habido después del debate, pues y creo que el propio Trump ha hecho referencia a esto y un asesor de inteligencia de los Clinton también, ¿no? En el sentido de que puede haber estado amañado el debate, ¿no? En el sentido de que las preguntas se le hubiesen notificado previamente a Harris, alguna otra cuestión al respecto, pero eso lo iremos sabiendo seguramente en las próximas semanas si es cierto o no. Sí hay que tener en cuenta que estamos en una campaña presidencial muy especial, que no es como las típicas de los republicanos demócratas en las que no se jugaba nada en realidad, porque todos respondían con matices a los mismos intereses, ¿no? Esta parece que es un hito histórico verdaderamente civilizacional en el que las dos partes pueden estar dispuestos a cualquier cosa. Por lo tanto, hay que filtrar las informaciones que nos vengan de uno y de otro lado porque, porque
en esta carrera presidencial se van a utilizar absolutamente todos los medios para ganar como sea. ¿Mm? Para ganar como sea. Bien. Gladys G. Dice, China avanza a pasos agigantados, es imposible ignorarlo. Bueno, esto es cierto, pero es una mezcla de dos componentes. Por un lado, ellos avanzan rápido, por otro lado, nosotros no solo avanzamos lento, estamos estancados ya desde hace muchos años. Nuestro sistema no funciona, nuestro modelo económico no funciona, nuestro sistema político tampoco. Europa se está yendo al desastre, clarísimamente. El que no lo vea es porque no quiere verlo, ¿no? Porque son datos evidentes. Estamos ante un hundimiento demográfico, hundimiento social, hundimiento económico y sobre todo lo peor es sin capacidad de reacción. Esto es lo que indica el concepto de decadencia, ¿no? Nosotros solemos decir que un país no está o una civilización no está en decadencia por tener grandes problemas, sino por haber perdido la capacidad de hacer frente a los problemas, ¿no? Y esto es lo que claramente le pasa a Europa. Estamos en manos de unos intereses corporativos que están destruyendo la propia Europa, como están destruyendo también Estados Unidos, ¿no? No solo como antes, que se dedicaban a destruir los países coloniales, no, no. En los últimos 30 o 40 años han destruido Europa y Estados Unidos, ¿no? Están destruyéndonos, ¿no? Entonces, o nos libramos de esos élites corporativas o de esas élites y de esas élites políticas controladas por ellos y colocamos una nueva clase política que esté libre de esas presiones corporativas, o tenemos muy mal futuro. Bien, y la relación entre el avance de China y Europa pues tiene mucho que ver con lo que ambos nosotros vivimos con Europa. Esto es una cuestión clave, ¿no? Venga, Juan Ramón Calvo Fuentes. ¿Podría emitir un vídeo sobre cómo va en el Senado de Estados Unidos la comisión sobre la pandemia? Tengo entendido que están saliendo muchas cosas, pero nadie habla de ello. Pues la verdad es que no tenemos un análisis sistemático de esto, ¿no? Que nos permita hacer un resumen, porque hemos ido recogiendo y difundiendo noticias sueltas que la verdad es que dan un panorama de una sucesión de escándalos increíble, ¿no? En todo lo que fue aquel episodio, ¿no? Sobre el origen de la pandemia, la implicación científica en tratar determinados virus para convertirlos en virus, como les dicen, en virus peligrosos, ¿no? Con ganancia de función, como decían ellos, ¿no? Luego, en qué medida pues uno u otro país tuvo la responsabilidad del lanzamiento del virus, que estas cosas están saliendo pues de forma repetida, a través de acusaciones y de confesiones de unos y otros, ¿no? Luego la continua corrupción que hubo alrededor del periodo del confinamiento, hay una sospecha continua de que absolutamente aquello fue un desastre de gestión impresionante, ¿no? También las dudas continuas alrededor del origen, gestión, contratación de las vacunas, de los efectos secundarios que ya se conocían antes y se ocultaron, de los que se han detectado después. Bueno, estamos ante una sucesión de noticias continua desde hace un par de años, pero bueno, no me siento capaz en este momento de hacer un resumen, ¿eh? de todo esto. Bien. Y siempre nosotros en este tema hemos mantenido esa lejanía que nos da la prudencia entre las cuestiones científicas, ¿no? Es decir, como no somos científicos y cuando llegamos a un tema científico en el que hay unos científicos que dicen una cosa y otros que dicen otra, pues te sientes un poco perdido. Pero sí hemos opinado, evidentemente, sobre el contexto, sobre la corrupción, sobre las declaraciones continuadas de unos y otros políticos que sí evidencian dudas de fondo sobre absolutamente todo, sobre el origen de la pandemia, sobre cómo surgió, sobre las políticas de confinamiento, sobre las políticas de vacunación, etcétera. Y bueno, pues eso, vamos a ver cuando esto de una forma más o menos sintetizada, pues salta de una manera o de otra a la opinión pública.
yo creo que poco hay un goteo, ¿eh? Hay un goteo por el que la opinión pública poco a poco se está empapando, cada vez capas más amplias de la opinión pública se están empapando de la realidad de que aquello fue un desastre, ¿no? Y de hecho esto se evidenció también en las campañas de vacunación, cuando la famosa tercera dosis ya hubo hasta un 50% de la población que dijo no, que no se la dio, y esto hizo ya imposible continuar con las campañas, vamos a decir, de acoso de los no vacunados, porque al final se puede acosar a un 10%, pero no se puede acosar a un 50% de la población. Bien, Javier Ernesto Díaz Viz nos dice, no se señala quién cometió el sabotaje al Nord Stream, a pesar de que todos saben quién lo hizo. En la Comisión Europea también lo saben. Es la hipocresía superlativa. Todos lo saben y todos lo callan. Eh, sí, efectivamente. Esto es así. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe quién fue, ¿no? Todo el mundo sabe. Entonces, la última versión que han sacado es la de que fueron unos buzos ucranianos. Todos saben que esto es imposible, ¿no? No saben quién es imposible. Todos saben qué estado y qué servicios de inteligencia estuvieron detrás de esto, ¿no? Bien. Gladys G. Francia no puede seguir robando. Bueno, esto está haciendo referencia efectivamente a lo que está sucediendo con este sistema neocolonial de Francia en África, que se está derribando. Se está derribando fundamentalmente por la presión, por un lado, de China a través de proyectos y ayudas económicas, y por otro lado de Rusia a través del grupo Wagner, que por un lado ha neutralizado, vamos a decir, a los paracaidistas franceses, y por otro lado a las fuerzas yihadistas, que como siempre son instrumentales. Estas fuerzas yihadistas islámicas son creaciones instrumentales de Occidente, en este caso de Francia, ¿no? Y esto ha permitido a los países, cada vez a más países africanos, eh, enfrentarse a la metrópoli francesa y, bueno, cortar esos vínculos neocoloniales. Ya sabéis lo que son los vínculos neocoloniales, ¿no? El colonialismo, sabéis lo que es. El neocolonialismo empieza a partir del momento en que las colonias se hacen formalmente independientes, pero se mantiene el control económico sobre las mismas, controlando a la clase política, o bien a través de amenazas, chantajes o distintas formas de presión. Eso es la reacción neocolonial, que le ha permitido a Francia disponer de materias primas abundantes, casi regaladas, ¿no? Bien, entonces es muy importante que se pensaba que con el corte político de estos países con Francia, pues Francia iba a perder radicalmente el acceso a estas materias primas. No ha sido exactamente así. Lo que han dicho estos países es que siguen estando dispuestos a vender materias primas a Francia, pero a precios de mercado. Pero esto ya en sí mismo es un golpe impresionante para la economía francesa, que se irá notando en los próximos años. Bien, bueno, María Lanzazu nos escribe un párrafo en euskera. Está relacionado con el vídeo que hicimos sobre capital público y economía social. Ya. Eh, bueno, hace referencia a la necesidad de tomar distintas medidas para, además de esas inversiones de capital público, para impulsar la economía social, las cooperativas, ¿no? Bien. Sí, los problemas de acceso a la financiación son un reto estructural importante de muchas cooperativas, también de otras pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver. Benet Fernández Vallés nos dice, hablando sobre el informe Draghi, nos dice, el informe no aborda las causas de los problemas existentes, causas que, como bien dice el ponente, son de sobras conocidas por todos.
entonces las propuestas para afrontar los problemas no son los apropiados y cada año que pase será peor. No, lo curioso es cómo reconoce, de hecho, este informe Draghi, una buena parte de estas causas, dice que son las causas, pero no propone nada al respecto, ¿no? Está diciendo, la economía europea se está hundiendo por las políticas que hemos adoptado contra Rusia, por las políticas que estamos poniendo en marcha contra China, por esa gestión absurda de las políticas supuestamente verdes, ¿no? Pero no cuestiona nada, no dice nada, lo trata como si fuera algo caído del cielo. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué hacemos, no? Entonces, claro, si a los grandes problemas eh, no planteamos soluciones ni correcciones, pues lógicamente el informe al final queda en una auténtica chapuza, ¿no? Bien, a ver, las interferencias nos dice, ojo, la inflación es previa a la guerra de Ucrania. Sí, efectivamente. El problema es la creación de dinero de la nada y tener una moneda, el euro, que no tiene respaldo real en oro ni en ningún activo real. Recordemos la expansión cuantitativa precisamente creada por Draghi. Sí, eh, bueno, efectivamente, el fenómeno de inflación de los últimos años estalla a partir del año 2020, ¿eh? Bueno, perdón, 2021 fundamentalmente, pero se crea en el año 2020 con la expansión cuantitativa que incluso empezó antes del estallido de la pandemia COVID. Luego se amplió esa expansión cuantitativa, esa creación masiva de dinero por parte de los bancos centrales, ¿no? Luego ha habido otros factores, ¿no?, que han influido en la inflación, quizás como aumentos de costes por las rupturas de las cadenas de suministro internacionales, y luego ya pues los problemas derivados de las decisiones por sanciones contra Rusia, etcétera, ¿no? Pero el origen y el factor fundamental probablemente ha sido esa expansión cuantitativa, que es posible, como dices tú, gracias a que nuestras monedas son fiduciarias, son de confianza, no están atadas a valores reales, ¿no? Dependen del ritmo al que crean dinero los bancos centrales, ¿no? Y los bancos centrales, cuando se entra en una dinámica de expansión cuantitativa, crean muchísimo dinero que lógicamente tiende a generar inflación, ¿no? Tiende, no es algo automático, ¿no?, pero tiende. Bueno, las interferencias, otra vez nos dice, sobre el informe Draghi. Es terrible la religión de la innovación. Innovamos poco. ¿No será que el problema es que no sabemos a dónde queremos ir ni qué tipo de sociedad queremos? Digitalizar por digitalizar sin sentido. Esa es la visión de Europa que tienen los comisarios europeos. Bueno, vamos a ver. Digitalizar en sí mismo, los avances tecnológicos, la innovación, yo creo que en sí mismo sí puede ser una forma, bueno, también de disponer de productos y servicios nuevos que se supone que vamos a necesitar, pero de hacer lo que ya hacemos de forma más eficiente, o de forma más barata, o de forma más eficaz, con menos esfuerzo, por ejemplo, trabajando menos, ¿no? Eh, claro, ¿qué ocurre? Que en general en Occidente, una buena parte de los ciudadanos se han situado en una posición de desconfianza frente a los avances tecnológicos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que los avances tecnológicos no se gestionen en base a los intereses de las personas, de los intereses generales, sino en base a los intereses corporativos. Entonces, pues muchas veces relacionamos avance tecnológico con desempleo, por ejemplo, y además nos lo presentan así. Pues se ha hecho un estudio de que como consecuencia de estos avances tecnológicos se van a producir recortes de productividad y por lo tanto el 40% de los puestos de trabajo van a estar en riesgo de desempleo, y nos lo venden así, ¿no? Claro, cuando en absoluto tiene por qué ser así. La mayor productividad, puede haber pequeños ajustes a corto plazo, pero siempre se puede utilizar para, pues por ejemplo, para que todos trabajemos menos, ¿no?, menos tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que sí deberíamos aprender de los países emergentes
precisamente porque, en parte porque no tienen esa desconfianza ni dejan la gestión de la economía en manos corporativas, pueden gestionar, y hay una confianza por parte de los ciudadanos en que la innovación se va a gestionar, el avance tecnológico se va a gestionar en función del interés general, para que vivamos mejor, para que trabajemos menos, etcétera. Bien. User CO2 en Deos. Bueno, nos dice con unos iconos riéndose, nos dice España en los BRICS, no porfa, no por favor. Eh, bueno, esto puede tener dos sentidos, ¿no? En el sentido de que alguien que no tiene muy buena imagen de España diga España no, que va a ser peor para los BRICS, o que alguien que no tiene muy buena imagen de los BRICS que piense que esto puede ser bueno para España. Bueno, no sé el chiste exactamente a qué se refiere, ¿no? Pero ya nos lo dirá en su caso. Pero bueno, eh, esa reflexión sobre España en los BRICS estaba planteada en un contexto en principio teórico, ¿no? Claro, hay enormes obstáculos políticos para que esto se haga realidad y tendrá que cambiar mucho el contexto europeo para que un país importante de Europa pueda dar pasos en esa dirección. Bueno, ya vemos, bueno, Turquía, por ejemplo, no está en la Unión Europea, pero está en la OTAN y ha dado el paso de solicitar el ingreso en los BRICS y ha habido reacciones dentro de la OTAN, ¿no? Las presiones políticas frente a estos movimientos pueden ser tremendas. Necesitaríamos primero una clase política que vea claro el interés estratégico de hacer esa apuesta y segundo un contexto político en el conjunto de Europa que se lo permita. Bueno, vamos a ver, incluso ni siquiera los países de la Unión Europea más enfrentados, digamos, a los intereses corporativos, al atlantismo, a la OTAN, como son Hungría y Eslovaquia, ni siquiera esos países, pues, aunque tienen buenas relaciones, intentan tener las mejores relaciones posibles con los países emergentes, con los BRICS, ni siquiera ellos se han atrevido a dar pasos de, pues, algo así como de solicitar la adhesión ni nada por el estilo, ¿no? O sea que es un tema políticamente complicado. Pero como todo está cambiando muy rápidamente, los contextos políticos van a cambiar muy rápidamente, sobre todo a partir del momento en que Rusia gane la guerra en Ucrania, pues todo esto se va a derribar. Entonces se van a abrir caminos para hacer cosas que ahora parecen imposibles o muy difíciles y sobre todo antes de para que el gobierno de un país determinado se posicione en una determinada dirección es muy importante ir creando el ambiente favorable entre los ciudadanos en el ámbito empresarial, etcétera. Tenemos que ir animando también a nuestras empresas a que vean las grandes, enormes oportunidades de una mayor y mejor relación con los BRICS, ¿no? A ver, Caste Klimbing nos dice, las empresas más estratégicas para un país siempre he pensado que deberían ser públicas. Telecomunicaciones, agua potable, energía, transporte público. España debería dar de lado a la OTAN y Europa y alinearse con los BRICS para volver a ser la potencia que en su día fue. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Este tema de las empresas públicas, bueno, hemos visto cómo durante 30 años nos han lavado el cerebro, se puede decir, lavado el cerebro a todos, con la idea de que las empresas públicas no funcionan. Funcionaron en la posguerra, les están funcionando a los países emergentes, pero nosotros tenemos el lavado de cerebro ideológico de que las empresas públicas no funcionan. Estamos viendo que es absolutamente falso, sobre todo efectivamente en sectores estratégicos de grandes empresas. Bien, claro, esto requiere un cambio. Hemos dicho de lo de los BRICS, que es complicado, pero también el apostar otra vez por las empresas públicas requiere un cambio de forma de pensar en las élites políticas y en los ciudadanos, ¿no? Eh, sí, bueno, avanza un poco, ayuda en esta dirección el que las propias grandes corporaciones se estén dando cuenta de que el modelo neoliberal ya no funciona y estén hablando cada vez más claramente
de la necesidad de un nuevo modelo con más intervencionista, con más intervención pública. Aunque ellos, más que a empresas públicas, están haciendo referencia a financiación pública de los proyectos privados. Pero bueno, ya está claro que todo esto está creando un caldo de cultivo que va a hacer más fácil que se recupere, en la medida en que se tiene que recuperar, el prestigio de la empresa pública. Y ya digo, no hay que caer en la trampa de decir empresa pública o privada es mejor o es peor, porque hay casos, lo importante es mantener la objetividad para ser capaces de analizar en cada caso y en cada sector si desde el punto de vista del interés general es mejor la empresa pública o es mejor la empresa privada. Esta es la cuestión clave, ¿no? Que es algo que los BRICS tienen y que nosotros hemos perdido, ¿no? Y que tenemos que recuperar. María Lanzazú nos dice, los que participan de la empresa pública tienen que tener claro que es pública. Entiendo que quieres decir, sí, que tienen que tener claro que no es un instrumento para utilizarlo para fines privados, lo cual es corrupción. Corrupción de una forma o de otra, que puede tener muchos grados, ¿no? Sí, evidentemente siempre va a haber elementos mayores o menores de corrupción, pero lo importante es que se gestionen la empresa pública con interés. El problema es que hay una base ideológica ya de desprestigio de la empresa pública que hace que a nuestros políticos no les importe que la empresa pública funcione mal, ¿no? Y que sean cosas como que las empresas públicas cuando funcionan bien se venden, se hacen privadas, y cuando a veces al contrario, cuando las grandes empresas privadas que tienen problemas se hacen públicas para, para ayudarles a salir del bache, ¿no? O para resolver el problema, ¿no? A ver, María Alonso nos dice también, demasiados cambios que darían resultados en el tiempo y los BRICS ya están, hicieron ese camino y los que no, tienen materias primas. No entiendo la redacción. Materias primas por un lado, los BRICS hicieron ese camino. No sé, si nos puedes explicar mejor esto, pues lo comentamos. Lantern Light. Lo de la empresa pública ya lo demostró Franco hace 60 años. Bueno, a ver, sí y no. Quiero decir, esto es cierto. Con el franquismo había un sector empresarial importante, público, que luego se desmanteló. Pero esto quiere decir que fuera un mérito del franquismo. Bueno, relativamente, porque era, digamos, el modelo del momento. Es porque grandes sectores públicos empresariales se pusieron en marcha en el sistema europeo de posguerra en toda Europa, ¿no? Y lo hizo aquí el franquismo, lo hizo en Francia el gaullismo, en otros sitios la democracia cristiana, en otros sitios los socialdemócratas, ¿no? Pero era el modelo que tocaba en aquel momento y se hizo, ¿no? Es una idea interesante porque luego vemos cómo ya cuando se da por amortizado el modelo de posguerra, empieza el modelo neoliberal en los 80 y sobre todo ya en los 90, entonces se empieza a privatizar y a gestionar en coordenadas neoliberales por todos los gobiernos, gobiernos que se llaman de izquierdas, que se llaman de derechas, que se llaman de centro. Bien. Félix de Sevilla, referéndum de continuidad a la OTAN ya. Bien, bueno, pues sería ideal que se abriera ese contexto. Pero la opinión pública está sobre todo muy paralizada, sobre todo en algunos países europeos como España en particular, alrededor de este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues sin crear movimientos de opinión alrededor de este tema, pues es muy importante, entre otras cosas, porque nos juzgamos el entrar o no en una guerra mundial a muy corto plazo, ¿no? De forma casi inmediata, ¿no? Tovarichi, en el vídeo que hicimos sobre posmocapitalismo y capitalismo avanzado, dice una presentación sintética de las tesis de Kai Center muy pertinente. Bueno, en ese vídeo podéis ver la relación, intentamos centrar el concepto de la relación
entre la fase económica de lo que se ha llamado capitalismo avanzado y las, el espacio sociocultural, las corrientes socioculturales del posmocapitalismo. La interrelación entre unos y otros y cómo estas corrientes socioculturales tienen implicaciones también y raíces económicas muy fuertes en muchos casos, ¿no? Estamos hablando de el posmofeminismo, o sea, la manipulación de determinadas sensibilidades o intereses sociales a través del posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación masiva de migrantes, el fomento del individualismo o el debilitamiento o destrucción de comunidades humanas de todo tipo. Bien. Antonio Bricena nos dice: España, para entrar en los BRICS primero debería salir de la OTAN y de la Unión Europea, algo que Estados Unidos no nos va a dejar. Bueno, evidentemente el contexto actual es ciertamente complicado para eso, ¿no? Pero los contextos primero se preparan, a través de organizar sobre todo la opinión pública. Y también en el caso de los BRICS, por las implicaciones económicas, pues a las empresas, a los sectores empresariales, ¿no? Y siempre dices, Estados Unidos no nos va a dejar, pero es que todo esto va a cambiar en los próximos años. Va a cambiar. El avance de los países emergentes nos va a obligar a cambiar. La relación entre Europa y Estados Unidos va a cambiar. Entonces hay que prepararse cuanto antes para que estas oportunidades que se van a abrir en el ámbito geopolítico las aprovechemos y los gobiernos las aprovechen, ¿no? Hay que movilizarse rápidamente en este sentido, organizar a la gente, ¿no? Bien. María José Rodríguez nos dice: qué poca dignidad tienen estos políticos. Están falseando y hasta delinquiendo. Sí, no sé exactamente a qué se refiere, ¿no? Pero, bueno, hay casos realmente escandalosos con lo que está pasando con los políticos, independientemente de problemas de corrupción tradicionales, pero cómo está actuando la clase política europea en los 2 últimos años, ellos mismos destruyendo sus propios países de una forma tan abierta y tan clara, es algo realmente increíble, ¿no? Increíble. Pero cuando se cuestiona o se denuncia comportamientos de los políticos, corrupción de los políticos, hay que hacerlo con prudencia, ¿no? Porque siempre teniendo en cuenta que la responsabilidad última es de los intereses corporativos que están sobre ellos, ¿no? Porque si no corremos el riesgo, si no hacemos esa precisión, de debilitar todavía más a unos políticos, hacerles todavía más vulnerables a esas influencias corporativas, ¿no? Bien. ¿Qué opinas o qué información tienes de las cooperativas de Marinaleda? Bueno, Ángel Luna. Bueno, ya nos han hablado de estas cooperativas, tengo muy poca información. Si nos podéis dar algo de forma sintética, pues lo recogeremos. Teresa Martínez Arias nos dice: sobre reducir el consumo de energía, que comiencen los yanquis, que ellos solos consumen como 100 países juntos. Bueno, sí, la verdad es que los planteamientos que están habiendo en este momento, que se están haciendo en este momento por líderes políticos de nuestro entorno sobre este tema, son realmente espeluznantes, ¿eh? Es decir, el avance histórico de la humanidad siempre ha estado relacionado con el consumo de energía. Y cuando hemos querido hacer más cosas y ser más, pues siempre esto se ha basado en un mayor consumo de energía, ¿no? Entonces, de pronto intentar contener, cerrar, reducir el consumo de energía es reducir el futuro de la humanidad. De esto tenemos que ser conscientes, ¿no? Y es tremendamente peligroso, tremendamente peligroso. Esto puede llevarnos a un desastre, al fascismo, como han apuntado algunos líderes. Incluso teníamos un documento, un artículo de un directivo del Deutsche Bank diciendo que, bueno, para impulsar esta reducción del consumo de energía la gente no lo va a aceptar, luego tenemos que ir a formas de carácter dictatorial o semidictatorial, ¿no? Es decir, este es un tema tremendamente peligroso, ¿no? Al que nos están arrastrando élites corporativas y políticas, digamos,
Bueno, porque en principio están gestionando el tema medioambiental como si fuera una religión, de forma bastante cuestionable y desde luego muy peligrosa, ¿no? Muy peligrosa. Bien, creo que ya llevamos media hora aproximadamente. Bueno, por favor, siempre os digo, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscripción, que es gratuito. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse. Difundir, por favor, la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, ideas, propuestas, comentarios en este vídeo o en otros y los intentaremos responder o comentar en la medida en que podamos a través de los vídeos de preguntas y respuestas. Nada más, un saludo y hasta la próxima.